a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Isaías 55, versículo 8. Amén. Vamos a tomar este pequeño pasaje de Escritura. ¿Lo encontró? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Vamos a decirlo todos juntos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. Tome su asiento y vamos a hablar de esta preciosa palabra de Dios. Este pasaje de la Escritura, el libro de Isaías, comienza en el capítulo 55, versículo 1, con una invitación. Sabemos que Isaías es un profeta, uno de los profetas mayores, profeta de Dios, que en este libro infinidad de profecías hacia el pueblo de Israel y hacia las naciones, el 55, versículo 1, empieza haciendo una invitación. ¿Cuántos quieren una invitación? Amén. Y esa invitación dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Lo primero que el profeta comienza hablando en este versículo 1 del capítulo 55 es una invitación. Una invitación que no es para nada despreciable, porque dice a todos los sedientos, a todos los angustiados, a todos los necesitados, a todos los menesterosos, a todos los que están necesitando una palabra. Dice una cosa: venid. La acción de venir, la acción de ponerse en marcha, porque el Señor siempre tiene abierta la puerta de invitación. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es que nosotros no logramos el objetivo de Dios de bendecirnos? Es que no tomamos la acción de comenzar a ir hacia Él. Porque lo primero que Él dice en este versículo 1 dice: venid. No le dijo: espérense sentados que yo voy a ir a ustedes. Le hace una invitación de una acción. Decirle al hermano que está al lado tuyo: te está haciendo una invitación de una acción. Y esa acción viene acompañada de una bendición, porque dice: venid, comprad sin dinero. Dice una cosa preciosa: vino y leche. Vino, que es símbolo de la sangre de Cristo, pero también es símbolo de la gracia, del gozo. Porque es que a veces a nosotros nos falta el gozo. ¿Cuántas veces nos ha faltado el gozo? Ante un problema, ante una adversidad, ante una enfermedad, ante una pérdida, nos falta el gozo. Pero Él dice: venid, la acción, y que Él nos va a dar ese gozo. Dice: vino y leche. Nos va a dar algo precioso que nosotros necesitamos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que esta palabra dice así que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Primero, venir a las aguas. ¿Para qué sirven las aguas? Primero, que Él es el agua de la vida, el agua que es santa para vida eterna, se llama Cristo Jesús. Desde el principio ella estaba, Isaías, profetizando que vendría uno, así como Jesús se le apareció a la samaritana y le dijo: mujer, dame agua. Y dice, y ante una conversación Jesús le dice: si tú supieras quién está hablando contigo, tú le pedirías: dame de esa agua que tú tienes. Eso es lo que le decía el maestro a la samaritana. Pero en este pasaje de la Escritura le dice: venid a las aguas, una invitación a las aguas. Desde el principio Dios estaba invitando a beber de Él. A los que no tienen dinero, a los que no tienen cómo comprar nada de esto, porque esto no tiene precio. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La leche es el alimento, la leche no adulterada, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y hace, aparte de una invitación en el versículo 2, hace un reclamo, acompañado con consejo también. Porque dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. Y aquí hay una manifestación que nosotros debemos tener ante su presencia y ante su palabra. Oíd. Porque pasamos por la vida escuchando un montón de cosas
cosa, pero no oímos la voz de Dios. Y por eso nos va como nos va. Dice, oíd atentamente, sin ningún tipo de distracción, atentamente. Y dice algo más, y comed del bien y se deleitará vuestras almas. Vio que a veces, aún dentro de las congregaciones, nuestra alma, que es nuestra sede, las emociones y los sentimientos, a veces están tan entristecidos y que no encuentran salida, porque el Señor nos dice, venid atentamente, oídme, porque yo tengo un consejo para vos. ¿Por qué vivís así? Porque no oís atentamente a mi voz. Y en el versículo 3 dice, inclinad vuestros oídos. En una palabra te dice, prestad mucha atención. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. ¿Y qué dice? Oíd y viviréis. ¿Qué tenemos que oír? ¿Sabe que la humanidad completa se la pasa oyendo una infinidad de cosas que no sirven para salvación, no sirven para nuestras vidas, no sirven para nuestra familia, no sirven para nosotros mismos? Pasamos oyendo cosas que en vez de alegrarnos nos entristecen, malas noticias. Pero el Señor dice, oídme atentamente. Hay una expresión del Señor diciéndonos a cada uno de nosotros, si son capaces de oír mi palabra, si son capaces de oír mi voz, no van a errar, no se van a equivocar, no van a caer al pozo. Pero si andan distraídos, escuchando diferentes tipos de sonidos, no van a poder llegar a destino. ¿Sabe qué pasa cuando uno está distraído? Se le pierden las cosas. ¿A cuántos se le han perdido cosas cuando está distraído? ¿A cuántos estando distraído se ha tropezado y ha caído y se ha lastimado? Porque está distraído. ¿A cuántos cuando está distraído hasta se olvida lo que va a decir? Nos ha pasado muchísimas veces. Porque estamos distraídos. El ser humano distraído va de camino hacia un pozo, pero el Señor le dice ante ese consejo o ante esta advertencia, le dice, oíd y viviréis vuestras almas. Y dice algo más, y haré con vosotros una cosa. Yo quiero que preste atención a este versículo 3. Inclinad vuestros oídos y viviréis. Lo primero que Él te dice, vas a vivir si me escuchás. Y viviréis y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros, miren lo que quiere hacer con nosotros, pacto eterno, las misericordias firmes hacia David, Él las quiere hacer con nosotros. Porque es que, lo que le decía recién, no podemos a veces distinguir cuándo es la voz de Dios. ¿Será mi pensamiento? Vio que a veces uno, cuando era chico, veía muchos dibujitos animados, que de un lado tenía el ángel y de otro lado tenía el demonio, y de repente uno decía, sí, llévalo, y otro decía, no, no te lo lleves. Bueno, así nos pasa muchas veces, porque no oímos y no podemos distinguir cuándo es el Señor que te habla y cuándo es tu propia emoción la que te está hablando. Dice, si me oyes, en una palabra te está diciendo, yo haré pacto perpetuo contigo. ¿Quieres eso para tu vida? Amén. ¡Wow! Que pudiera en este momento los que están escuchando decir, yo quiero tener que el Señor haga un pacto conmigo. Yo no puedo pactar con Dios porque yo soy finita y limitada y yo te puedo llegar a errar, equivocarme, olvidarme del pacto que hice contigo. Pero el Señor nuestro Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, jamás olvida de una promesa, jamás se pierde ni siquiera de una tilde ni una cota de lo que Él te ha prometido, Él te lo dará. Siempre y cuando la cláusula, la palabra, la letra chica, oyeres atentamente. Así que a oír más la voz del Señor y a cerrar más los oídos a cosas que no nos edifican. El versículo 4 le dice, y aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿Qué somos nosotros hacia las naciones si podemos oír y Él puede hacer un pacto con nosotros como hizo con David? Seremos jefe de naciones, seremos maestros de multitudes. Amén. ¿Por qué es que la gente se acerca a nosotros y no tenemos una palabra de consejo? No tenemos una palabra de sabiduría. ¿Sabe cuánta gente, ante tomar una determinación o una decisión, busca a un anciano o una anciana que le dé un buen consejo? Y aún nosotros
pastores, muchas veces nos equivocamos en nuestro consejo si no está nuestro consejo plasmado en la palabra de Dios. Yo recuerdo hace muchos años atrás, era una jovencita, y creo que en Centenario había, no sé, creo que era una pastora. Era una pastora en la que todo el mundo corría a preguntarle cosas porque era una anciana que daba buenos consejos. Era una anciana que podía, cualquiera, aún incluso hasta pastora. Yo recuerdo que escuchaba la venta de que iban a pedir consejo y oración. Qué lindo cuando golpean a la puerta de tu casa o de la iglesia para correr a vos a pedirte consejo y dirección. ¿Por qué? Porque dice que Dios hace pacto perpetuo contigo, y si hace pacto perpetuo contigo, de tu boca saldrá palabra de sabiduría. Por eso dice en el versículo 4 que Él nos dio por testigos a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones. Amén. Maestros. Amén. ¿Qué significa? Enseñador, una persona que sabe lo que está haciendo. Versículo 5 dice: y aquí llamarás a gente que no te conoce, que no conociste, y a gente que no te conocieron, correrán a ti a causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Amén. Yo quiero la honra del Señor. Amén. Yo quiero que Él honre mi vida. Pero para que Él honre mi vida, tengo que ser un hijo, una hija obediente, una hija que oye, una hija que escucha, una hija que está atento a la voz de Dios, que conoce la voz de Dios, que sabe dar buenos consejos porque el Espíritu de Dios está en ti, está en mí. Pero también, junto con estas palabras del libro de Isaías, también viene una advertencia, y esto lo podemos encontrar en el versículo 6. Fíjense lo que dice. Nosotros siempre decimos que el Señor es el Dios de amor, el Dios paciente, misericordioso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo creo que Dios es paciente, misericordioso, perdonador, que todo lo espera. Yo creo que mi Señor es así. Pero también viene una palabra de advertencia, porque no para siempre contenderá el Señor con el hombre. Y dice, le dice al hombre, le dice esto: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Por qué es que el Señor está dando este consejo? Porque no siempre estamos buscando su rostro, porque no siempre estamos buscando su consejo. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Mientras Él está, mientras el Espíritu de Dios está, mientras tú puedas elevar una oración y decir: Señor, sé que estoy equivocándome, ayúdame, dame la fuerza para entender que tu voluntad es esta y no aquella, ayúdame a salir adelante. Y dice el versículo 7, dice así: deje el impío su camino. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A los de afuera? Se lo está diciendo a su pueblo. Y hoy nos lo está diciendo a nosotros. Porque el significado de que estamos sentados en un asiento en la casa del Señor y que nunca nos perdemos un culto, no significa que estamos haciendo las cosas bien. Que el Señor viniera en este preciso instante, volaríamos a su presencia. ¿Sabe cuántas sillas con personas arriba pueden llegar a quedarse? ¿Sabe por qué? Porque no oímos al Señor, porque no conocemos su voz, porque no escuchamos atentamente sus consejos, porque desestimamos lo que Él nos dice a diario. Y por eso la advertencia de buscarle al Señor mientras está Él ahí, mientras pueda ser hallado, y deje el impío su camino, porque muchas veces el hombre y la mujer, aún estando en la casa del Señor, muchas veces hacemos cosas que no debemos hacer. Y el hombre inicuo sus pensamientos de mal. Cuando el Señor dice que Él tiene pensamiento de bien y no de mal, Dios tiene pensamiento de bien. ¿Usted lo cree? Para con nosotros. Y dice una cosa más: y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de Él, ¿qué cosa? Misericordia. Misericordia. Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y ahí está el versículo que leímos al principio: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir con esto?
sabe que muchas veces nosotros no tenemos pensamientos de paz. Estando y conociendo la voluntad de Dios, muchas veces no tenemos un pensamiento acertado. Porque es que a veces hay un dicho que dice el tropezón del sabio, porque no siempre tenemos pensamientos que nos dirigen al Padre. Y entonces el Padre, conociendo esto, le dice al hombre o le dice a su pueblo: oye pueblo, tus pensamientos no son los míos. Tú crees que yo voy a hacer lo que tú crees que yo voy a hacer, pero yo voy a hacer lo que yo quiero hacer con tu vida. Gloria. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Y vuestros caminos, yo creo que estoy haciendo bien. Yo antes decía, estoy trabajando para Dios. Y el Señor me decía, no quiero que trabajes para mí, quiero que trabajes en mí. Vio que a veces ese juego de palabras a nosotros nos invita a entender, a meditar en cada cosa que logramos nosotros hacer. Nuestros caminos no son mis caminos. Porque dice algo más, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos. En una palabra te está diciendo, yo estoy viendo por dónde vas caminando. ¿Tú crees que yo no entiendo lo que tú estás haciendo? Que yo te perdono, sí, pero va a llegar un momento que voy a hacer hasta aquí nomás. Amén. Y yo soy un Dios misericordioso, pero también estoy diciendo que yo estoy viendo tu caminar, que te estoy mirando, que mis caminos son más altos que vuestros caminos. Cuando tú fuiste, ya fui 2 y 3 y 4 veces. Mi camino es desde la eternidad y hacia la eternidad. Gloria a Dios. Esos son mis caminos. Mientras que tú, hombre, tus caminos son perecederos, tus tiempos son perecederos. Un día naciste, tú existes, porque un día fuiste formado en el vientre de tu madre. Un día naciste, exististe y un día dejarás de ser. Amén. Ahí ya como eso comenzamos a pensar que nuestros caminos son perecederos, porque tenemos una existencia terrenal. Pero Dios nos invita a que lo sigamos porque Él nos quiere dar una existencia espiritual, sobrenatural. Y esa existencia sobrenatural demanda un esfuerzo. Demanda, algunos pueden decir un sacrificio, porque hay que sujetar la carne. Muchas veces la carne nos pasa muchas malas jugadas, porque el apóstol Pablo decía, lo bueno que quiero hacer, no lo hago, pero hago lo malo que no quiero hacer. Y el Señor, entendiendo esto, es lo que nos dice esta palabra. Y continuamos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando tú pensaste, ¿nunca le ha pasado que suspiraste ante una situación y dijiste, ¿cómo me gustaría? Ni siquiera lo oraste. Y el Señor trajo lo que estabas pensando, ni siquiera lo trajiste a la oración. Porque Él está en todo. El Señor está en todo. Amén. Y si somos sus hijos, también nosotros debemos estar en todo para con nuestro Padre. Pero porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Fíjese, hay un episodio que el Señor nos está mostrando aún desde la partida de la naturaleza. ¿Cómo se produce la lluvia? Desde abajo hacia arriba. ¿Verdad que de arriba hacia abajo? Dice, así como la lluvia desciende sobre la tierra, pero no se evapora tan rápido, sino que primero hace lo que tiene que hacer: regar las plantas, los árboles, dar vida a la tierra. Y cuando dio vida a la tierra, a las plantas, a los árboles, dio fruto, comienza a evaporarse y vuelve a subir. Así sea la lluvia, la nieve, todas estas cosas vuelven a subir. De esta misma manera, el Señor suelta bendición sobre tu vida. Pero suelta la bendición para que comience a producir vida en tu vida. Yo sé que a lo mejor no lo vas a comprender ahora y lo puedes comprender después. Porque es que el Señor te marcó con una marca de victoria, con una marca de bendición, con una marca indeleble que nadie más que Él puede ver, que es la marca de esa bendición, que fuimos sellados para el día de la redención. Ella nos bendijo
esa lluvia del cielo descendió, esa agua que Cristo descendió, regó nuestra tierra, regó, limpió nuestras vidas, limpió nuestro entendimiento, limpió nuestro corazón, dio frutos y ahora que comienza a dar fruto, vuelve a subir esta lluvia para volver a caer una vez más. Aún con la naturaleza, Dios nos está dando un ejemplo que nosotros debemos seguir. Amén. ¿Lo creen? Amén. Y concluye diciendo el versículo 11 y 12: así será mi palabra que sale de mi boca. Su palabra sale de su boca. Usted me está viendo ahora aquí a mí, pero en realidad es la palabra de Dios que estoy leyendo. No estoy predicando otra cosa que no sea su palabra. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será preparada en aquello para que al que lo envíe. Él envía su palabra por un solo motivo y un solo propósito. ¿Sabe cuál es? Instruirnos, corregirnos, redarguirnos, aconsejarnos, ministrarnos, limpiarnos. Hay muchas cosas de nosotros que tienen que salir. Por lo menos la mía, no sé usted, capaz que está perfecto, pero de mí hay muchas cosas que tienen que salir. Por eso es que Él envía esta palabra. Y primero es para mí, no es para usted, es para mí la palabra. Si usted quiere, tómela. Y el versículo 2 y 3 dice, porque con alegría saldréis, y ¿cómo dice? Y con paz seréis vueltos. Con alegría comeréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados, ¿qué dice? Levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palabra de aplauso. ¿No es lo que está pasando? Recién estaba corriendo viento. Esto es en sentido figurado y en sentido espiritual tiene otra connotación. Usted en un día de viento, ¿cómo se da cuenta que hay viento? Porque aplauden. Qué maravilloso la naturaleza que Dios ha creado. Pero también nos dice a nosotros, así también quiero que vosotros seáis que traigamos nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, nuestro aplauso al Eterno. Y el último versículo, leemos todos juntos. En lugar de zarza, crecerá ciprés. ¿Sabe lo que es el ciprés? Es un árbol noble, es un árbol grueso. Con el ciprés usted puede hacer un montón de cosas. No serás hojarasca, te quiere decir. No serás como ese tamo que arrebata el viento, si eres capaz de oír. Serás como el ciprés. ¿Y qué más dice? Y en lugar de ortiga, crecerán arrayanes. ¿Sabe lo que es el arrayán? Otro árbol magnífico, otro árbol polenta o poderoso, como quieran ustedes decir. Podemos hacer un montón de cosas con estas dos maderas. Y una vez más te dice, no serás el tamo que arrebata el viento, sino que serás arrayano, serás ciprés delante de mí. Y termina diciendo, y será a Jehová por nombre y por señal eterna, que nunca será raída. Si somos hojarasca es porque nunca escuchamos el consejo de la palabra de Dios. Y si la escuchamos, estamos distraídos, nos entró por acá y nos salió por acá, porque es más fácil, creemos, entre comillas, no escuchar lo que oírlo. Escuchamos un montón de ruido, pero oímos atentamente la voz del Señor. Ya no seremos más hojarasca ni salsa, cosas que andan dando vueltas, sino que seremos ciprés, seremos árboles, seremos como señal delante de quién? De Jehová. De Jehová. Y si somos señal delante de Jehová, ¿qué cree usted que el mundo, cómo nos mirará usted? ¿Cómo nos mirará usted? Por eso que antes de terminar este capítulo, decía, porque muchos correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, Amén. el Santo de Israel. Y muchos irán a buscar de ti lo que yo he puesto en ti. Porque has oído atentamente, porque has comido
que lo que yo te estaba ofreciendo al principio, venir y comprar sin dinero, porque no, esto no te costó a ti. Esto te lo estoy dando yo de gratis, porque te amo. Pero no siempre va a ser así. Ahora el Señor nos está hablando de esta manera. Pero también en el versículo 6-7 nos dijo que deje limpio su camino, el hombre limpio sus pensamientos y venga al Señor, que es amplio en perdonar. Gloria a Dios. 3 facetas en un solo versículo. Uno de llamamiento y de invitación, otro de advertencia y otro de decir, muy bien, te he puesto por señal en mi cuerpo. Tú eres eso para mí. ¿Cuántos en esta tarde, seguramente al escuchar este mensaje, tal vez es positivo de esta palabra, que no es mi palabra, es la palabra del Señor, nos está haciendo una invitación? Si nuestra vida hasta aquí ha sido triste, angustiada, o una vida gris, sin color, sin ningún sentido, comienza a buscar sentido en el Señor. Primero buscando lo que Él te ofrece, vino y leche. Segundo, prestando atención a lo que Él te dice, porque Él es el GPS en nuestra vida. Yo que con un GPS usted va a cualquier lado y llega a cualquier lado, aún sin haber conocido. Bueno, el Señor, el Espíritu de Dios es nuestro mejor GPS. Amén. Y ese no falla. El GPS que tenemos en el alto puede fallar, pero el Espíritu de Dios no falla. Y si Él nos dice, Él lo hará. Amén. Este es el consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas, para nuestros corazones. Tómelo porque es para su bien. Es medicina para nuestro cuerpo. Como decía en un programa de radio que hace mucho, cuando era adolescente, decía que Él es el mapa del viajero, el callado del peregrino, la brújula del piloto, la que no te deja cuando está al norte y cuál es el sur. La brújula del piloto y el mapa del viajero. Este es el mapa. Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor.